Vamos a iniciar hablando de política, por supuesto, el tema del momento, la conferencia de prensa del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, quien informó al país que se acogerá al término de ley para elaborar un proyecto de fallo en una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la candidatura de José Raúl Mulino. Más en el informe de Linda Brand. El magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia de la demanda de inconstitucionalidad relacionada con la candidatura de José Raúl Mulino, Olmedo Arrocha, se dirigió al país para informar que se acogerá a los términos de ley para elaborar el proyecto de fallo. Este término indica que tiene hasta el 6 de mayo. Habiéndose cumplido los trámites previos después de la admisión de la demanda, que implica también la presentación de alegatos, 88 alegatos se han presentado, 17 personas han dicho que consideran que debe ser declarada inconstitucional. 71 personas han estimado, y así lo han presentado en sus alegatos, que debe ser declarado constitucional este acto emitido por el Tribunal Electoral. Y dicho sea de paso, en esta demanda, la autoridad demandada es el Tribunal Electoral, no el candidato habilitado. Y eso es muy importante. En base al artículo 2565 del Código Judicial, ahora me corresponde a mí, durante los 10 días que iniciaron el 22 de abril, el pasado lunes, hasta el 6 de mayo del 2024, 10 días para confeccionar un proyecto de fallo que le tengo que poner a circular al resto de los magistrados para su consideración. En parte del informe presentado por el magistrado Olmedo Arrocha en su condición de magistrado ponente de la demanda de inconstitucionalidad promovida por la licenciada Carisma Caramañitis, actuando en su propio nombre y representación para que se declare inconstitucional el punto segundo resolutivo del acuerdo de pleno del 11 del 1 del 4 de marzo del 2024 emitido por el Tribunal Electoral de Panamá, dice: para poder elaborar el proyecto de fallo, se ha debido conocer el contenido a través de su lectura de 88 alegatos que se han presentado, de los cuales 17 consideran que debe declararse inconstitucional el acto impugnado y 71 consideran que debe declararse constitucional. Al alcanzar la redacción total del proyecto de fallo en contra de la demanda relacionada con la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, se debe circular simultáneamente para la consideración del resto de los 9 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia durante 20 días hábiles. Para poder hacer este proyecto es necesario no solamente analizar la demanda, no solamente analizar la opinión del Procurador de la Nación, no solamente analizar los 88 alegatos que se han presentado, sino que además tenemos que hacer un estudio de acuerdo a nuestro real saber y entender de lo que es la Constitución y la ley, de qué consideramos es la mejor decisión para el país. Eso requiere de un análisis profundo, sereno y reflexivo, el cual ya se ha iniciado. El día 23 de abril, el día de antes de ayer, enviamos una nota al Tribunal Electoral pidiéndole una información que, conforme a la perspectiva del suscrito, es necesaria para poder finalizar de tomar una decisión luego de haber establecido un criterio formado de cuál debe ser ella la que voy a proponer al resto de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Cumpliéndose los trámites procesales preestablecidos en el Código Judicial, según el artículo 2565, el proceso se encuentra en la etapa de elaborar un proyecto de decisión para la consideración del resto de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ese plazo inició el 22 de abril de 2024 y culmina el 6 de mayo de este año. Tan pronto
recibamos respuesta de dicha comunicación, estaremos en capacidad de finalizar la redacción completa del proyecto de decisión que le pondremos a circular de forma simultánea al resto de los magistrados. Y es importante aquí, y sobre todo en este punto, hacer docencia para la ciudadanía, para el país, y les pido a los medios de comunicación que hagan la divulgación al respecto. ¿Qué ocurre después de los 10 días? ¿Y en base a qué se tramita de esa forma? Hay normas que no están establecidas en el Código Judicial, en el libro cuarto del Código Judicial. Por lo tanto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene facultades para autorreglamentar la tramitación que no está expresamente establecida en el Código Judicial. Y así se ha hecho a través de los años. No con esta membresía, incluso hoy estaríamos aplicando lo que otros miembros, otras conformaciones del Pleno ya han regulado. Y me voy a referir a ellas. ¿Qué pasa después de los 10 días que vencen el 6 de mayo del año 2024 para la elaboración del proyecto? Muy bien, se tiene que poner este proyecto en lectura simultánea durante 20 días. Eso está regulado en un acuerdo del Pleno del 9 de febrero del año 2012. El magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, en la demanda de inconstitucionalidad relacionada con la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, indicó que está a la espera de información que le debe suministrar el Tribunal Electoral antes de elaborar su proyecto de fallo. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Y precisamente el magistrado de la Corte, Olmedo Arrocha, ponente de la demanda de inconstitucionalidad relacionada con la candidatura de José Raúl Mulino, explicó por qué 5 magistradas titulares del Pleno están ausentes. Quiero hacer algunas aclaraciones previas antes de entrar al contenido de lo que quiero informar. Lo primero es que no soy vocero del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No lo soy porque no lo puedo ser. Estoy aquí en mi condición de magistrado ponente en una causa de inconstitucionalidad que me ha sido asignada por reparto electrónico y aleatorio. Quiero aprovechar la oportunidad también, y sin que se me haya pedido, pero siento la necesidad de hacerlo, de aclarar que el que 5 titulares, compañeras, apreciadas, respetadas y que gozan de mi total consideración y respeto, no estén en este momento ejerciendo como titulares, no se debe de ninguna forma a que se estén escondiendo. Su planificación y su programación de sus vacaciones o de sus misiones oficiales estaba programada y planificada desde antes que se suscitara esta coyuntura nacional. Nadie me lo ha pedido, pero repito, siento la necesidad, porque son mis compañeras, de poder aclararlo por respeto a nuestro órgano judicial.